pues no te escucha. Pues, llevo tanto tiempo pidiéndole esto y él parece que es insensible a la oración que yo le estoy diciendo. No está viendo que estoy sufriendo, no está viendo que lo estoy pasando mal. ¿La has localizado ya en tu mente? Pues quiero que la guardes ahí, porque a lo largo de la predicación, pues te va a venir esa oración que tienes que contestar, ¿vale? Vamos a hablar de un texto que se encuentra en 2 de Corintios. 2 de Corintios, como todos sabemos, lo escribió el apóstol Pablo. Y el apóstol Pablo, en esta comunidad, en la comunidad de Corinto, pues tenía muchas luchas, bastantes luchas. No era, digamos, la comunidad que todo pastor desearía, me encantaría ir a Corinto. Hay una joya, ¿no? La joya de la corona no era Corinto, ¿vale? Corinto era un sitio bastante peculiar. Había muchas luchas, había tensiones, había conflictos. Y Pablo, que era ese padre espiritual de todas estas iglesias, de Corinto, de Éfeso, de un montón de iglesias en las que él estaba yendo, pues como pastor que era, velaba por ellas, ¿no? Y por eso les manda un montón de cartas. Un poco para fortalecerles en la situación en la que estaba sucediendo. Y un poco en esta segunda carta de Pablo, si en la primera carta a los Corintios, Pablo les habla un poco había indiferencias en la iglesia hacia los pobres, había fornicación, había incesto, había un montón de cosas que estaban ocurriendo en esta comunidad. Pues en esta segunda carta de Pablo, entre comillas segunda, porque hay una entre medias, pero en esta segunda carta de Pablo hay un montón de críticas que a Pablo le caen. A Pablo le caen críticas, por un lado, le caen un montón de críticas le caen a Pablo hacia su ministerio, hacia el apostolado que él está desarrollando. Había un montón de falsos maestros que estaban cuestionando la enseñanza de Pablo. Y esta carta, la segunda carta de a los Corintios, no es muy teológica que se diga, sino que más bien es una defensa que Pablo hace hacia su evangelio, hacia el evangelio que él ha experimentado, ¿vale? Entonces es una carta muy personal, muy personal. Entonces, en mitad de todas estas críticas que a Pablo le caen, Pablo tiene que lidiar con muchos problemas, y uno de ellos es lo que vamos a leer ahora mismo, que es 2 de Corintios, capítulo 12. Es un texto que muchas veces lo hemos leído. 2 Corintios, capítulo 12. ¿Lo tenemos todos? Segunda Corintios, capítulo 12, versículos del 1 al 13. ¿Alguien falta? Así lo podemos poner aquí y ya lo... 2 Corintios, repito, capítulo 12, del 1 al 13. Es un texto que lo hemos leído multitud de veces, pero queremos enfocarnos simplemente en algunas cositas, ¿vale? Dice así: ciertamente no me conviene gloriarme, pero vendré a las visiones y a las revelaciones del Señor. Conozco a un hombre en Cristo, está hablando Pablo, ¿vale? Habla un poco como en tercera persona. Conozco a un hombre en Cristo que hace 14 años, si en el cuerpo no lo sé, si fuera del cuerpo no lo sé, Dios lo sabe, fue arrebatado hasta el tercer cielo. Y conozco al tal hombre, si en el cuerpo o fuera del cuerpo no lo sé, Dios sabe, que fue arrebatado al paraíso, donde oyó palabras inefables que no le es dado al hombre expresar. De tal hombre me gloriaré, pero de mí mismo en nada me gloriaré, sino en mis debilidades. Sin embargo, si quisiera gloriarme, no sería insensato, porque diría la verdad, pero lo dejo para que nadie piense de mí más de lo que en mí ve u oye de mí. Y para que la grandeza de las revelaciones no me exaltase desmedidamente, me fue dado un aguijón en mi carne, un mensajero de Satanás que me abofeté, para que no me enaltezca sobremanera, respecto a lo cual 3 veces he rogado al Señor que lo quite de mí. Y me ha dicho, ¿qué le ha dicho? Bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Por tanto, de buena gana me gloriaré más bien en mis debilidades, para que repose sobre mí el poder de Cristo. Por lo cual, por amor a Cristo me gozo en las debilidades, en afrentas, en necesidades, en persecuciones, en angustias, porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. Me he hecho un necio al gloriarme, vosotros me obligasteis a ello, pues yo debía ser alabado por vosotros, porque en nada he sido menos que aquellos grandes apóstoles, aunque nada soy. Con todo, las señales del apóstol han sido hechas entre vosotros en toda paciencia, por señales, prodigios y milagros,
Porque ¿en qué habéis sido menos que las otras iglesias? Sino en que yo mismo no he sido carga. Perdonadme este agravio. O sea, fijaros, por eso os he comentado un poco la anterior, ¿vale? El contexto de las críticas que estaba sufriendo el apóstol Pablo. Para entender bien este pasaje tenemos que tener en cuenta una cosa. Pablo se encuentra en Corintio. La cultura predominante en Corintio era la cultura griega. La cultura griega. En aquella época, la cultura griega se daba un énfasis desmedido, ¿sabéis a quién? El culto al héroe. El héroe era lo que valía. Si preguntásemos hoy día cuáles son las características más importantes de un buen líder, pues seguramente podamos decir fuerza, vitalidad, elocuencia, que sea irreprensible, que no titubee, que hable con denuedo, que hable con seguridad, que tenga algo de persuasión, que sea de éxito, que sea confiable, seguramente, ¿sí o no? Y los griegos no estaban muy desencaminados. Nosotros tenemos mucho de cultura griega, somos herederos de la cultura griega. Y los griegos leían precisamente a estos grandes héroes, a estos héroes mitológicos, a gente invencible, como por ejemplo era Aquiles, como por ejemplo era Hércules, como por ejemplo podía ser Perseo, Orfeo, todos estos grandes héroes. Esos héroes que nunca fallan esos héroes. Eran incansables, eran invencibles. Ganaban batalla tras batalla. Y estos mitos estaban en la mente de las personas de la congregación de Corinto. Es muy importante tener esto en cuenta. Y esto era, este culto al cuerpo, este culto al éxito, este culto al héroe, era realmente lo que aquí estaba pasando. Era lo que la gente de Corinto estaba admirando. El culto a la persona que destaca sobre los demás. Eso era lo que... Incluso estaban los sofistas. Los sofistas eran un grupo de filósofos que te enseñaban cómo destacar sobre los demás. Hoy podrían ser los coaching y toda esa basura, realmente. Entonces, ¿qué es lo que sucede? El culto al cuerpo, el culto a los demás, el culto al mito. Todo aquel que quisiera ser realmente un buen líder, tendría que exteriorizar esto que acabamos de decir. Algo parecido a Aquiles, a Hércules y a toda esta gente. Elocuencia, heroicidad, fortaleza, una persona infranqueable. En cambio, los críticos de Pablo, así era como pensaban, estaba en su mente, esto corría por sus venas, Pero claro, vamos a esta segunda carta a Corintios, y tú te puedes imaginar a un buen líder, que sea capaz de decir que qué bueno es la debilidad. O sea, en el contexto en el que estamos hablando, donde la fortaleza era lo máximo, los héroes eran lo máximo, de repente llega Pablo escribiendo la segunda carta a los Corintios y dice, no, ¿quién puede decir que la debilidad es mejor que la fortaleza? ¿Quién se atreve? Qué bueno. ¿Quién se atreve a imaginarse a personas famosas actualmente jactándose de lo que están padeciendo? ¿Quién? Frente a estos líderes gigantes de los que la sociedad en esa época conocía, Pablo les dice absolutamente y radicalmente todo lo contrario. Les dice que para ser un buen líder cristiano no debe de ser como esos héroes. Absolutamente para nada. Vemos la debilidad que expresa Pablo frente a la fortaleza de los críticos que le están criticando. ¿Os dais cuenta de que son dos modelos radicalmente diferentes? Totalmente diferentes. Y 2 de Corintios es una carta que describe radicalmente y perfectamente una carta del sufrimiento, de los sufrimientos que el apóstol Pablo estaba viviendo en primera persona. Por eso se burlaban de Pablo, se burlaban de él porque sus enseñanzas colocaban al hombre ¿cómo? En lo débil, abajo. Por eso las críticas a Pablo de ¿tú qué vas a ser apóstol? ¿Apóstol de qué? ¿Apóstol de qué? ¿Lo habéis leído, no? ¿Apóstol de qué tú eres? Pero si no estás encajando en la mentalidad nuestra, en nuestra cultura. Nuestra cultura nos dice que el hombre tiene que estar aquí, pero yo te estoy diciendo, y me enorgullezco de mi divinidad, radicalmente lo contrario. No colocaban al hombre en la cúspide. Pablo no lo colocaba en la cúspide. ¿Cómo llamarlo apóstol? Será un bufón. Le llamaban bufón a Pablo. Está muy bajo. Pablo coloca al hombre muy bajo, en la debilidad. No habla lo mismo que nosotros, no está hablando en el mismo lenguaje, no está en la misma cultura, en la misma sintonía. Y hoy día ocurre exactamente lo mismo. Nos forman para el éxito, pero cuando llega el fracaso, ¿quién lo asume? Si no nos han formado para el éxito, no nos han formado para el fracaso, perdón. Desde que somos pequeños,
éxito, éxito, éxito. 10 pasos para no sé qué, 50 pasos para no sé qué, 15 pasos para una empresa no sé qué. Todas tonterías, absolutamente tonterías. Pero de repente llega el fracaso y cuando llega el fracaso no eres capaz de asumirlo, no eres capaz de interiorizarlo. ¿Por qué? Porque no te han enseñado a ello. Es que no te han enseñado y no nos han enseñado a cómo interiorizar los fracasos. Y los fracasos, para Pablo también, formaban parte de la vida cristiana. Totalmente. Formaban parte de su ministerio. Y la defensa ante las críticas que recibe de estos falsos maestros, que esta mentalidad de los héroes se había instalado en la iglesia, en la congregación de Corinto, es, pues yo soy débil. Esa es la defensa de Pablo. Está defendiendo su ministerio desde su debilidad, sin esconder su debilidad. Pablo está sufriendo tanto, que les llega a decir, 2 Corintios 12:8, dice que ha perdido la esperanza de conservar su vida. Fijaros hasta qué punto está sufriendo tanto Pablo. Ha llegado al punto de decir, quiero morir. No quiero conservar mi vida. No queremos que ignoréis acerca de la tribulación que nos sobrevino en Asia, pues fuimos abrumados en gran manera más allá de nuestras fuerzas, de tal modo que aún perdimos la esperanza de conservar la vida. Pablo perdió la esperanza de conservar la vida. ¿Estaba sufriendo Pablo? ¿Estaba siendo débil Pablo? Bastante, bastante. Fijaros qué grandes han sido las dificultades que Pablo estaba experimentando, que hasta el punto de perder la esperanza de perder la vida. Es muy fuerte, de no tener ganas de conservar esa vida. Y esto forma parte de la vida cristiana. Forma parte. Aunque estos falsos maestros y falsas enseñanzas les intenten decir, influenciar, diciéndoles que son héroes, que sean fuertes, que tengan éxito, que destaquen, como los sofistas les decían, Pablo más bien dice, pues mira, pues yo he sufrido bastante, a lo mejor no soy el mejor, les llega a decir Pablo, no soy el mejor, no me han salido tan bien las cosas como pensáis. ¿He tenido sufrimientos? Claro que Pablo ha tenido sufrimientos. Incluso le llega a sacar un propósito a ese sufrimiento. Nos dice el versículo 4, dice, para que podamos también nosotros consolar a los que están en cualquier otra tribulación. Le saca un propósito, bueno. No me quiero meter ahí, bueno. Pero le saca un propósito al sufrimiento suyo y personal. Tu sufrimiento también tiene un propósito. Amén, lo creo. Falta Amén. que lo encuentres el propósito. Amén, pero amén. Pablo te está dando ya una luz, para que consueles a los que están en cualquier tribulación. Amén. Pablo tenía, lo hemos leído, Pablo tenía muchas razones para gloriarse, muchísimas. Y en su necedad lo hace, parcialmente lo hace. Pero en mitad de ese sufrimiento que le está atormentando, él nos da una respuesta que el propio Cristo le está dando. En mitad de ese sufrimiento, de este dolor, de esas acusaciones, la respuesta de Pablo, que Cristo le da a Pablo, no es otra que la gracia. No es otra más que la gracia. Gloria a Dios. Hay un refrán que dice, lo conocemos todos, uno no es de donde nace, pues yo digo que no. Decía uno, esto lo leí de un autor, decía, pues no, es erróneo. Decía, uno no es ni donde nace, ni donde pase. Uno es a dónde va. Uno es de dónde va. Suena un poco mal, pero uno es hacia dónde va. Por eso Pablo, que sabía hacia dónde iba, llega a decir en Filipenses, quiero recordar, dice que su ciudadanía está en los cielos. Amén. Él no era ni de Corinto, ni de Israel, ni de Grecia, ni de Roma, ni de donde nació, ni de donde pase, sino que es de donde va. Su ciudadanía estaba en los cielos, porque sabía perfectamente a dónde se dirigía. Por eso vemos que la respuesta de que Cristo, el Cristo resucitado, el Cristo mismo que le sacó, que le salvó y que le tiró de cuando iba camino de Damasco, por eso Pablo es el teólogo de la gracia. 155, fácil de recordar ese número, 155 veces que Pablo nombra la palabra gracia. 155 veces. Le dice que Cristo le amó por gracia. Todo lo que sucede en su vida es por gracia. Dice que él no anula la gracia que ha recibido de Dios. Llega a decir que por la gracia de Dios soy lo que soy. Amén. Por la gracia de Dios. Todo lo que ha pasado en su vida, Pablo lo relaciona y lo conecta con la gracia de Dios. Como diría Juan, gracia tras gracia.
Gracia tras gracia. Así es como Pablo fue creciendo como discípulo, como apóstol y como persona. Desde su conversión hasta su muerte. Por la gracia de Dios soy lo que soy, dice 1 Corintios 15:10. Y la gracia de Dios no ha sido estéril para mí. Yo creo que a lo mejor cuando Pablo predicó en el Areópago, ante todos esos filósofos, se dio cuenta de que la evangelización, que él estaba, no se convence por argumentos que son importantísimos, por supuesto, pero no se convence así, sino que ha de ser la gracia, realmente la gracia de Dios, la que entre en el corazón de uno y le pueda transformar desde dentro hacia afuera. Amén, amén. Él se dio cuenta de eso. Por eso dice que por la gracia de Dios soy lo que soy. Esa gracia que fue capaz de sacarlo de la muerte a la vida, de una religión farisaica a una relación, de ser un perseguidor a ser un perseguido. Se dio cuenta de que conocía perfectamente todo el Antiguo Testamento cuando leía, por ejemplo, a Noé, que Noé halló gracia ante los ojos de Dios, que José cuando fue a la cárcel halló gracia ante los ojos de Dios, que Abraham halló gracia ante los ojos de Dios, que Moisés, cuando sacó al pueblo de Egipto, halló gracia, que la mujer samaritana, ya en el Nuevo Testamento, la mujer samaritana halló gracia cuando recibe liberación, que Zaqueo, cuando va Jesús a su casa, halló gracia, que Juan el Bautista, cuando bautiza al propio Hijo de Dios, haya gracia ante sus ojos, que Nicodemo, cuando va por la noche y Jesús le recibe aun yendo por la noche, halló gracia ante sus ojos, que Pedro, cuando es perdonado por su traición, halló gracia, que Jonás, cuando intenta huir de Dios, halló gracia ante los ojos de Dios. Todos hallaron gracia, porque a Dios le sobra la gracia. A Dios le sobra la gracia. Amén. 2 Corintios 9:8 dice: poderoso es Dios para hacer que abunde en vosotros toda gracia. Fíjate, que abunde. No es un Dios escaso, que abunde. Pero para ello, conforme estamos leyendo, hay un requisito. Para que esta gracia sobreabunde, hay un requisito. Es que necesita de algo. Necesita de tu debilidad. Qué bueno. Necesita de tu debilidad. Nosotros vemos la debilidad como una limitación. Cachis la mar. Ya. ¿Por qué me tendrá que...? Lo vemos como una debilidad. Pero Dios lo ve exactamente lo contrario. Exactamente al revés. Esa espina que tenía Pablo, esa aguijón en la carne que tenía Pablo, no es un estorbo para el Dios Todopoderoso. No es ningún estorbo. Sino que precisamente va a ser a partir de ese aguijón en la carne, a partir de esa debilidad que Pablo tiene, donde el Señor va a comenzar a manifestar su poder. Amén. Amén. Desde su debilidad. Desde su debilidad. Pero claro, si negamos las debilidades, ¿cómo Dios se va a manifestar su poder? Es imposible. Es imposible. Jesús dice, hay una frase que dice, que la sabemos todos de memoria: yo soy la luz del mundo. Y más adelante dice, la luz en las tinieblas resplandece. Es decir, la luz de Cristo puede brillar muchísimo más fuerte y con más intensidad. ¿Sabéis cuándo? En los momentos de más oscuridad. Amén, así es. La luz resplandece en las tinieblas. En tu debilidad, Dios va a brillar mucho más. En tu debilidad, en ese dolor. Y es ahí cuando su poder, como lo dijo, se va a perfeccionar en tu debilidad. No es que Dios no pueda con ese aguijón, claro que puede. Pero ahí Dios va a poder brillar muchísimo más. Amén. Tu debilidad, esa debilidad que tú tienes. Se llama José Hermanos, es de la Iglesia de Asambleas de Dios de Gijón. Invitarlo, que es tremendo. Al poder de Cristo, a que se manifieste ese poder de Cristo. Mi debilidad incluso me va a hacer sensible a la debilidad del prójimo. Mi debilidad. Al que está sufriendo, al prójimo. Esto lo dice Pablo, realmente. Dice, lo hemos dicho antes, que es capaz de encontrar un sentido para consolar a otros. Lo dice él. Y la respuesta a ese sufrimiento no puede ser otra más que el acompañamiento los unos con los otros. Pero por el contrario, si nos fijamos en las fortalezas, mis fortalezas, todos tenemos fortalezas y todos tenemos debilidades, pero mis fortalezas me llevan a hacer incluso las cosas sin depender de Dios. Mis fortalezas. Desde que Adán y Eva fueron tentados, que creyeron que eran autosuficientes, no, yo me independizo de Dios.
Desde que Lucifer, el portador de la luz, un ángel del cielo, el más bonito, el más agradable, el que lleva la alabanza, dice Ezequiel, creo que es, cayó por soberbia, cayó por orgullo, cayó por eso, quiso ser fuerte, sin darse cuenta de que era muy débil. Se hizo fuerte en sí mismo, Lucifer. Muchas veces las fortalezas que nosotros podemos tener me llevan a enorgullecernos, nos llevan a enorgullecernos. Y cuando eso ocurre, al final, tu fortaleza se convierte en tu debilidad. Tu don, tu talento se puede convertir en tu vicio. Amén. Se puede convertir Totalmente. en algo negativo, realmente. Mis fortalezas me hacen creer que soy el hacedor de mi futuro, que soy el que yo construyo mi futuro. Me hacen insensible hacia los que no tienen. Mis fortalezas reducen mi tiempo con Dios, mi tiempo de oración con la palabra. Mis fortalezas, yo no necesito la palabra. ¿Para qué? Si yo me sé la Biblia entera, si ya lo he leído 1000 veces, Jesús es mi pastor, no me faltará. Si me lo sé de memoria en hebreo, ¿para qué lo necesito? Mis fortalezas me hacen ser débil cuando son en mí mismas. Mis fortalezas me llevan a orgullecerme. Y el problema, esto lo decía Paul Washer, lo que voy a decir ahora, decía, el problema no es que seamos débiles. No, el problema no es que seamos débiles, todos somos débiles. El problema no es ese. El problema es que no reconocemos que somos débiles. Amén, así es. Y no es reconocer que somos débiles, bueno, pues peco porque soy débil. No es como motivo para pecar. Pablo lo dijo claramente, ¿pecaremos pues? Dice, de ninguna manera. No es un motivo el ser débil como para pecar, no está hablando de eso. Pero muchas veces, o bien no reconocemos que somos débiles, o bien reconocemos que somos débiles y nos quedamos ahí. Nos quedamos ahí. Y este Paul Washer, que todos lo conocemos, decía una cosa muy interesante, decía, tu debilidad te tiene que llevar a Cristo. Amén. Tu debilidad te tiene que llevar a Cristo. No es que reconozcas, soy débil en esto. Y después de reconocer que soy débil en esto, me quedo ahí. No es eso. Es reconocer tu debilidad para acercarte y para llevarte a Cristo. Porque muchas veces cuando caes en esa debilidad o debilidades, ¿cuántas veces has caído en esa debilidad que tú tienes y de repente dices, pero ¿cómo va a ser posible que después de haber caído yo en esto, que he orado tantas veces que Dios me lo quite, y voy a acercarme, ¿con qué cara me acerco yo a Dios? Y vas a escuchar voces que te van a decir, pero ¡qué hipócrita soy! ¡Qué hipócrita soy! ¿Por qué me voy a acercar otra vez a Jesús si 1000 veces he dicho que lo iba a dejar de hacer y al final vuelvo a caer 1001 veces? Soy hipócrita. No merezco acercarme a Jesús. ¿Lo has escuchado muchas veces aquí o no? Eso es un engaño del enemigo. Totalmente. Totalmente. Oirás ese tipo de voces. Pero ¿cómo Dios te va a perdonar de eso? Por eso cuando pecamos conscientemente, después estamos como 2, 3, 4 días relajaditos. Estamos relajaditos, incluso leemos un poco más la Biblia, oramos un poquito más. Todo eso para que cuando llegue el momento de acercarnos a Jesús, pues ya habiendo hecho méritos previamente, puedo decirle, oye, ¿has visto los 3 o 4 días que he tenido ahí? ¡Qué bueno! Sí, señor. 3 o 4 días de fustigamiento, he leído, he orado, y ya después de 3 o 4 días, ya me siento en mis fuerzas, me acerco a ti y digo, Jesús, hace una semana esto. ¿Sí o no? Aleluya. Pues, eso es el engaño del enemigo. Lo bíblico no es hacer eso. Lo bíblico es que si 1000 veces has caído en eso, al segundo, no te sientas hipócrita por ir a Jesús. Amén. Al segundo. Amén. Todo lo contrario es engaño de Satanás. Engaño del enemigo. Totalmente. Si cometes 1500 veces el mismo pecado, tarda menos en volver a Jesús. No esperes en tus méritos, en tus logros, en tus fuerzas, porque como dice el versículo, no es con tu fuerza ni con tu poder, sino que es con su Espíritu Santo. Amén. Con su Espíritu Santo. No te sientas hipócrita por ir a Cristo, porque dice Jesús que al que a mí viene, no le echo fuera. Repítetelo, al que a mí viene,
no le echo fuera. Cuando peco, al que ni viene, no le echo fuera. El problema no es que seamos débiles. El problema es que no reconocemos y no vamos a aquel que nos puede hacer fuertes en él. Ese es el problema. Fijaros la respuesta que le da, volviendo un poco al texto, la respuesta que Jesús ya resucitado, un Jesús glorificado, un Jesús... La respuesta que Jesús le da a Pablo. Le dice, bástate mi gracia. Es peculiar la respuesta que le da, ¿eh? O sea, yo la leo, una persona que se está abriendo, que se está, Pablo, se está abriendo al Señor, le está diciendo sus penas, sus penurias. Mira, Jesús, me pasa esto. Y la respuesta que obtiene es, no, bástate mi gracia. Aquí Jesús dice no. Hay veces donde Jesús dice no. Hay veces donde Jesús dice no, no siempre es sí. Y dice, bástate mi gracia. Y en lugar de quitarle ese aguijón, esa molestia, en lugar de quitarle, lo que le da es gracia. Jesús no quita, Jesús da. Amén. Jesús no le quita su aguijón, Jesús le da gracia. Amén. No sabemos muy bien a qué se refiere lo del aguijón en la carne, ni nos interesa realmente. Pero podría ser una enfermedad, podría ser algún complejo, podría ser algún vicio que sea difícil de quitar, lo que sea. No lo sabemos ni nos es relevante. Pero en todo caso sí que sabemos que es algo que le molestaba, que le era de impedimento para él, para llevar a cabo su función de apóstol. Y que no era poca. Seguramente le diría, Jesús, ¿sabes todo lo que tengo que realizar con la iglesia de Corinto que se las trae, con la iglesia de Efesio que traerá y traerá, con la otra, y yo con este aguijón en la carne va a ser mucho más fácil que si me lo quitas, pues yo voy a poder hacer mucho mejor la obra de apostolado. Tiene sentido, ¿no? Pero Jesús dice, ahí te queda, chico, va a ser que no. Le da una respuesta rara, bástate mi gracia. Jesús es amigo de las respuestas y un poco actitudes peculiares. Es porque Jesús es Jesús. Es decir, ¿os acordáis como por ejemplo una mujer griega le pide que le quite un demonio a su hija? Y le dice, no, mira, deja que coman primero los hijos y después, porque no está bien echarle las migajas no está bien echarle, a los perros el pan de los hijos. Una respuesta un tanto peculiar. En otra ocasión, Jairo le pide que cure a su hija, que está agonizando. Y Jesús se hace un poco loco y después de todo eso, parece que Jesús no lo escucha, vienen y le dicen, oye, que ha muerto ya, ¿eh? La hija de Jairo ya ha muerto. Y dice, pues ahora sí voy. Respuestas un tanto peculiares. En otro momento le dicen que su amigo Lázaro había muerto y dice, no, vamos a esperar un poco. Está agonizando, Lázaro está a punto de morir, no, pero espérate un poco. Jesús es amigo un poco de las respuestas raras. Y la respuesta que Jesús le lanza ahora a Pablo también es un poco peculiar. Bástate mi gracia. Un poco peculiar. Pero Pablo sabía a quién dirigirse. Sabía que ante su necesidad, sabía que el que le podía quitar ese aguijón en la carne no era otro que Jesús. Hizo bien Pablo en dirigirse a Jesús, ¿sí? Hizo bien. Le pide al Señor que le quite. Incluso le dice que se lo pidió 3 veces. No que sea un 3 veces literal, sino que 3 veces en el mundo judío es como algo reiterado. Una y otra vez, un día, otro día se lo pidió, no se lo quitó, otro día se lo pidió, tampoco se lo quitó, una vez, otra vez y otra vez. Acuérdate de esa oración que tienes en tu mente que te he dicho que te acuerdes por la mañana, antes, ¿vale? Al empezar. Pero súplicas constantes eran las que Pablo le había pedido a Jesús que le quitase ese impedimento, sea lo que fuere, algo que le estaba molestando e impidiendo que él creciera y que creciera la obra de Jesús, el reino de Dios. Pero Dios no le da su gracia para eliminar ese obstáculo, no se la da, sino que le da gracia para soportarlo, le da gracia para soportarlo y además con humildad. Es lo que le da, le provisiona, le da lo necesario para vivir con gozo en mitad de ese sufrimiento. No se lo quita. Dios no le quita, sino que le da, como he dicho antes. Para nosotros la solución hubiera sido muy fácil. Quitas el problema. Ya está fuera. Lo quitas y solucionado. Ahora, continúa Pablo.
Pero para Dios lo más importante no es la ausencia de sufrimiento. Hay algo muchísimo más importante que la ausencia de sufrimiento. Lógicamente Jesús no quiere que sufras, pero hay algo mucho más importante que la ausencia de sufrimiento. Y es la presencia suya en medio de ese sufrimiento. Amén. Es muchísimo más importante. Amén. Amén. La presencia de Dios en mitad y en medio de ese sufrimiento. ¿Tú estás sufriendo? Qué bueno. Si estás sufriendo, la presencia de Dios en mitad de ese sufrimiento es muchísimo más importante que te quites ese sufrimiento. Amén. Muchísimo más. Amén. Para nosotros la solución hubiera sido quitarlo, pero para Dios no. Y 3 palabras es lo que le dice: bástate mi gracia. 3 palabras. Algo parecido a lo que Jesús le dijo cuando estaba con Marta y María, ¿os acordáis? Una sola cosa que es necesaria. Bástate mi gracia. Parecido, por no decir casi igual, te basta mi gracia. Y Pablo entendió realmente que esa espina en la carne no era un impedimento, sino que era una oportunidad de crecimiento, una oportunidad para crecer, una oportunidad para la humildad, una oportunidad para confiar en el amor de Dios, en el amor de Dios. Porque cuando va a estar ese aguijón en la carne, va a poner mucho más visible, va a dejar mucho más visible la acción de Dios en esa persona. Y hasta tal punto de que si de algo tiene que Pablo orgullecerse, no va a ser de eso, sino que va a ser precisamente de su flaqueza, va a ser de su debilidad. Por eso lo hemos leído antes. Me enorgullezco ¿de qué? De mi debilidad. Si de algo tiene Pablo que sentirse orgulloso, no es de sus talentos, no es de... Tenía visiones, un montón de veces lo hemos leído, ¿no? Visiones de aquí, visiones de otro, del tercer cielo, pero no se orgullece de todo eso. Se enorgullece de qué? De su debilidad. Qué bueno. Y la verdad es que no podemos hacer absolutamente nada fuera de Dios. Absolutamente nada fuera de Dios. Amén. Necesitamos de la gracia que Dios nos está ofreciendo. ¿Os acordáis de Juan 15? Apartados de mí, absolutamente nada podéis hacer. Si queremos que Cristo sea nuestra vida, tenemos que reconocer nuestra miseria, tenemos que reconocer nuestra necesidad absoluta. Amén. Que tenemos de Él, la necesidad absoluta que tenemos de Él. Porque somos pobres, somos ciegos y estamos desnudos. Apocalipsis 3:17. Yo soy rico y me he enriquecido y de ninguna cosa tengo necesidad. Y no sabes que tú eres un desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo. Tú puedes creer en ti mismo que eres rico, que te has enriquecido, que de ninguna cosa tienes necesidad. Te puedes creer muy fuerte, pero no te has dado cuenta de que eres desventurado, de que eres miserable, de que eres pobre, de que eres ciego y que eres desnudo. Pobres, ciegos y desnudos. Así somos realmente. No tenemos por qué tener miedo ni de avergonzarnos ni de deprimirnos por ello. No tenemos por qué deprimirnos de ello. La fe en Cristo nos capacita para poder mirar de frente nuestras miserias, para poder mirar de frente nuestras vergüenzas y a la vez nuestra grandeza que Cristo nos da. Amén. Es capaz de hacer las dos cosas a la vez, al mismo tiempo, sin deprimirnos, pero tampoco sin enorgullecernos. Las dos cosas a la vez. La fe en Cristo nos enseña que debemos estar contentos en nuestra debilidad, tal y como Pablo lo hizo. Pues en ella se va a manifestar la fuerza de Cristo, la fuerza de su Espíritu Santo. Porque acuérdate de una cosa, somos de barro, pero tenemos un gran tesoro dentro. 2 Corintios 4:7, tenemos este tesoro en vasos de barro. Pablo sabía perfectamente y era muy consciente, ¿sabéis de qué? De que era un siervo inútil. Él lo dijo, Lucas 7:10. Consciente de que era un siervo inútil. Lo sabía perfectamente. Sabía perfectamente de que no era él quien había hecho esos grandes milagros y esas grandes proezas. Lo sabía perfectamente. Sabía que había sido el Señor. Y él solamente se veía como una simple vasija de barro. Dice el versículo 7 de ahí, dice,
Llevamos este tesoro en vasos de barro, para que todos reconozcan la fuerza soberana de Dios y no parezca como cosa nuestra. Sabía perfectamente. No se trata de soportar ese aguijón en la carne o de sobrevivir en mitad de la prueba. No se trata de eso. Él no quiere hijos gruñones, Amén. sino que quiere hijos más que vencedores. Amén, amén. No quiere hijos gruñones, sino hijos más que vencedores. Pablo se sentía contento en su debilidad. Piensa en esa debilidad que tú a lo mejor has pensado que te quite al principio. Pablo se sentía contento en sus debilidades, precisamente porque sabía que gracias a ellas, gracias a esas debilidades, íbamos a manifestar muchísimo mejor la grandeza de Cristo. Lo sabía perfectamente y no tenía ningún complejo de superioridad ni de inferioridad, absolutamente. Sabía que Dios había hecho grandes cosas a través de él, claro que lo sabía, pero nunca se sintió orgulloso de eso. Sabía que era Cristo el que vivía en él. Es Cristo quien vive en mí. Lo dijo un montón de veces. Y el que realiza esos milagros por medio de él. Conocía esa promesa de Isaías 40, 29. Si lo podemos poner ahí, Isaías 40, 29, lo conocemos todos de sobra. Que dice que Dios da fuerzas al cansado, Dios da fuerzas al débil, Dios da fuerzas al débil. Él se sentía débil y Dios le da fuerzas. Pablo se amparaba en esta promesa. En otras palabras, lo que Jesús le dice a Pablo es, mira, seguramente me seas más útil con ese aguijón en la carne. Me vas a ser más útil con ese aguijón en la carne. Quizás esa debilidad te hace sentirte débil, te impide engreírte. ¿Engreírte? Sí. Porque a lo mejor si vas por la vida, pues, no sé, solamente cosechando éxitos, solamente cosechando triunfos, solamente, al final vas a creerte que lo que estás haciendo proviene de tus fuerzas. De acuerdo. Al final vas a creerte de que eres tú y al final no vas a apoyarte en mí. Al final vas a apoyarte en tus propias fuerzas. Por eso le dice en otras palabras, es necesario que experimentes de tu debilidad, que experimentes de tu debilidad, de tus limitaciones, de tu torpeza. Es necesario que lo experimentes. Tu debilidad no estorba a Dios. Mira lo que he dicho, tu debilidad Qué bueno. no estorba Qué bueno. a Dios. Amén. Para nada, al revés. A Dios le vale tu debilidad. No siempre lo que te estorba a ti va a estorbar a Dios. Amén. No siempre lo que a ti te estorba va a estorbar a Dios. Fijaros, si vemos un poco en el Antiguo Testamento, Dios no le quitó a Moisés era tartamudo. No le quitó eso. Ni a Timoteo le quitó las enfermedades que tenía del estómago. Ni a Sansón su ceguera. No le quitó. Ni a Jacob su cojera. Fijaros, Jacob, que se tiró, ¿cuánto tiempo se tiró luchando con Dios? Se tiró luchando con Dios mucho tiempo. Pero cuando estuvo luchando con Dios, ahí fue cuando conoció su debilidad. Luchando con Dios, Jacob, el patriarca de Israel, fue cuando conoció su debilidad. Y fue a partir de esa noche de duro combate, a partir de ahí, cuando ya, fijaros, fue cuando Dios le cambió el nombre. Ya nunca más fue Jacob, sino que fue Israel, que significa fuerte con Dios. Ahí conoció su fortaleza. Su fortaleza no viene de él, su fortaleza viene de aquel con el que había luchado. Amén. De Dios, Israel, que significa fuerte con Dios. Su gracia es suficiente. La gracia de Dios es suficiente y es sobreabundante. Y eso no significa que no nos debemos enfocar en nuestra debilidad, sino significa que debemos enfocarnos en su poder, en las fuerzas que Él nos da. Y la gracia que Jesús le dio a Pablo es la misma gracia que nos da hoy día. No hay diferenciación entre esa fuerza, entre esa gracia. Amén. Es la misma gracia. Amén. Porque Dios es el mismo Totalmente. ayer, Amén. hoy y siempre. Amén. Y mañana y pasado y el otro. Lo creo. Es el mismo. Amén. La misma gracia que le dio a Pablo es la misma gracia que te ofrece a ti.
Tú no tienes ni que pedirle la gracia, porque Dios te la da. Bástate mi gracia. No se la tienes ni que pedir. Él te la quiere dar. Falta que tú la quieras y la creas. Esa es la cosa. La misma gracia. Hay un himno, escuché el otro día y me gustó. Dice así: Él da más gracia cuando las cargas aumentan. Él envía más fortaleza cuando las luchas se incrementan. A mayor aflicción, mayor su misericordia. Gloria a Dios. Si mayores son sus fuerzas, mayor es su paz. Amén. Qué bueno. Bástate mi gracia. Su gracia es suficiente. Amén. Es una promesa. Salmo 84:11 dice que el Señor, Yahvé, gracia y gloria dará. Gracia y gloria dará. Salmo 84:11. La gracia le sobra a Dios. La que le dio a Noé, la que le dio a Abraham, la que le dio a José, a Jacob, a Pablo, a María. Llena eres de gracia. María, llena eres de gracia. La misma gracia. Es la misma gracia que Él ofrece. El único que puede darnos esa gracia es Jesús. Amén. Dice Juan 1:14 que Él está lleno de gracia y de verdad. Él es el único que está lleno. No que tenga un poquito, no, es que está lleno de gracia. Lleno de gracia y de verdad. Y por eso recibimos de él gracia tras gracia. Juan 1:16. Gracia tras gracia. Acordaros que nos dice, la ley vino por Moisés, pero la gracia y la verdad vinieron por Cristo. Vienen por Cristo. Juan 1:17. La ley sí, la tenemos aquí, pero la gracia y la verdad vino por Cristo. Por algo es el Evangelio de la Gracia, lo que Pablo está presentando. El Evangelio de la Gracia. El Evangelio de la Gracia. Su trono, su gracia, por eso dice que es el trono de la gracia, ¿no? Acerquémonos, pues, confiadamente, ¿a dónde? Al trono de la gracia. El trono de la gracia es el que nos invita a acudir confiadamente. Acudir confiadamente. No por nuestros méritos, no por nuestras fortalezas, sino que más bien dice, bienaventurados los pobres en espíritu. Los pobres en espíritu. Tú te tienes que ver, y yo me tengo que ver, nos tenemos que ver como pobres en espíritu. Pobres en espíritu. No somos gran cosa. Acuérdate del versículo de Apocalipsis. Desnudos, desventurados. No somos gran cosa por sí solos. Pero somos mucho cuando estamos en las manos de Jesús. Amén. Bástate mi gracia. No es algo escaso. Es tan abundante lo que nos está diciendo Jesús, que al final nos sobra la gracia. Nos sobra la gracia para darnos la gracia los unos con los otros. Por eso nos dice que los cristianos somos administradores de la multigracia de Dios. Administradores. Tal le sobra la gracia a Dios y tal nos da la gracia, que cuando tú recibes la gracia no es para ti. La gracia es para que la des al que tienes a derecha, izquierda, al frente y atrás. Por eso somos administradores de su gracia, de la multigracia de Dios. El cristianismo no es dar. No es dar. Tampoco es hacer, dentro de lo que cabe. Sino más bien es saber recibir lo que Dios tiene para nosotros. Saber recibir y aprender a recibir de su gracia. De su gracia. Pero para ello, como hemos visto antes, tenemos que saber y tenemos que reconocer nuestra debilidad y saber a quién tenemos que acudir para que Dios haga muchas cosas de esa debilidad. No te hace menos ser débil. A lo mejor en este mundo en el que vivimos, pues es así. No te hace menos ser débil. A Pablo no le hizo menos ser débil, todo lo contrario, absolutamente todo lo contrario, sino que cuando tú sabes que eres débil y te sientes débil porque realmente lo eres, te coloca en la situación correcta delante de Dios para poder recibir de Él su gracia. Te coloca en la situación correcta. Amén. Amén. En la situación correcta. Amén. Y cuando lo hacemos y vamos en la debilidad, el Espíritu Santo es cuando viene. El Espíritu Santo viene como esa parte de favor inmerecido, la gracia, como parte de esa gracia de Dios. Estoy acabando ya. Es decir, que queda media hora. Más o menos. Cuando Pablo habla de la gracia, no es algo que Pablo se invente.
La gracia no es algo que Pablo... No es algo que se inventara. El concepto de gracia ya estaba mucho antes. La gracia sabemos que significa favor inmerecido, ¿sí? Pero el concepto de gracia era mucho anterior. Fijaros, todo esto viene de la cultura griega también. En la cultura griega, que es donde Pablo se está moviendo y donde la segunda de Corintios se escribe, en la cultura griega, ya existía esta práctica de la gracia entre los reyes y los monarcas, entre los reyes y los soldados también. Y consistía en lo siguiente, prestad atención a lo que voy a contar, ¿vale? Consistía en que cuando un soldado realizaba una proeza, cuando un soldado raso realizaba algo muy importante, pues el rey como recompensa a esa proeza que estaba haciendo, que había hecho ese soldado, había sido un héroe, volviendo un poco a lo que estábamos diciendo antes, pues el rey mandaba hacer lo siguiente. El rey que estaba sentado en una silla, en su trono, pues mandaba hacer lo siguiente. Decía, mira, vas a hacerme una silla como la que yo tengo, de madera, las sillas de los reyes eran de madera, y me vas a hacer una exactamente igual que la que yo tengo. Entonces tardaban un tiempo en hacerla. Y cuando la silla estaba hecha, hacían un acto público, cogían al condecorado, lo sentaban ahí en primera fila, y ponían a su familia alrededor, invitaban a todo el pueblo, y entonces decían, coja usted la silla de madera, y la van a poner a mi derecha. La van a poner a mi derecha. Entonces veías al rey, sentado en su trono, sentado en su silla de madera, y al lado le daba la gracia, le daba ese regalo por esa proeza que estaba realizando, y se colocaba a su derecha. Y cuando estaba a su derecha, a la misma altura, a la misma par, no una aquí y otra allá, a la misma altura, pues el rey compartía de su vida. El rey lo que le estaba diciendo es, le hablaba de su familia, le hablaba de sus tristezas, le hablaba de sus alegrías, y al revés. El condecorado, el soldado, pues le decía, pues sí, pues mi familia tal, mi tal, otro. Empezaba pues, a chismorrear un poco, a compartir, ¿no? A hacer un poco de relación. Y esa era la gracia. Y al finalizar, cuando el rey decía que bastaba, pues el soldado que había sido condecorado cogía su silla de madera y se la llevaba. Era suya para siempre. Era suya para siempre. Y después imaginaros el orgullo que sentía esta persona que había sido condecorado, que el rey le había dado gracia, cuando contaba a sus hijos, a su mujer, a sus nietos. Pues yo un día hice un acto heroico y el rey me llamó a una audiencia, fui condecorado ante todo el pueblo, mi familia estaba allí, me hizo una silla de madera para mí, igual que la suya, me senté a su lado, me contó sus vidas, me compartió su vida, yo le compartí también a él, y fíjate, esta es la silla, hijos, esta es la silla, nietos. Imaginaros el orgullo, ¿no? El orgullo que sentía. Eso, en la cultura griega, era la gracia. Ese era el concepto que Pablo coge cuando dice gracia. ¿Y qué tiene que ver esto con el cristianismo? Pues tiene que ver mucho, porque si el rey comparte, es un poco lo que Jesús ha hecho por nosotros. Nosotros no hemos hecho ningún mérito, eso ya de entrada. Amén. Pero Jesús nos pone a la par, sentados con Él, porque dice que estamos juntamente con Él, reinando, juntamente con Él, cara a cara. Él no está en una posición de altura, nosotros no más abajo, estamos cara a cara, y Él compartió su vida con nosotros, y nosotros la compartimos con Dios, y por eso ya no somos esclavos, amén, sino que somos hijos. Amén, amén. Vivimos la vida de Dios. Amén. Dios nos transforma y Dios nos perfecciona de nuestras debilidades. El rey compartió su vida con el soldado. Y cuando Pablo habla de un evangelio de la gracia, consiste en que Dios, el rey por excelencia, el gran rey, comparte su vida con nosotros, con una humanidad que estaba perdida completamente como nosotros, realmente. Fijaros, por gracia somos salvos, por gracia Él nos llama hijos, por gracia su presencia está en este lugar, por gracia Él está en los buenos y en los malos momentos, por gracia nos dice, mi presencia irá contigo allí donde vayas, por gracia dice, estaré contigo todos los días hasta el fin del mundo, por gracia dice que Él se hace fuerte en nuestra debilidad, por gracia recibimos, y por gracia damos. Amén. Por gracia el Padre manda al Hijo. Por gracia el Hijo manda al Espíritu. Por gracia el Espíritu nos santifica. Amén. Por gracia.
Todo es por gracia. Por gracia el Espíritu Santo habita en nosotros. Por gracia. Gracia es ese auxilio que tenemos de Dios para nosotros. Amén. Amén. A Él le costó todo. A nosotros poca cosa. Y nos dice, bástate mi gracia. Bástate mi gracia. Su gracia está rebosando. Su gracia está rebosando, esa abundancia. Es como esos ríos que fluyen, que leemos en el Antiguo Testamento, como corrientes de vida. Pero para coger esa gracia, primero debemos de vernos desnudos, debemos de despojarnos de cualquier mérito nuestro, de cualquier logro, Amén. de cualquier... La gracia no es humana, la gracia es divina, la gracia viene del cielo. La gracia es ese pan del cielo, ese pan de vida que viene de arriba. Y la gracia que un día Dios tuvo contigo, la que tuvo conmigo, que tuvo con nosotros, esa gracia no se va a quedar ahí. Esa gracia no se va a quedar ahí. Amén. La gracia no es algo estático. Amén. La gracia es algo dinámico. Es algo que Dios nos quiere llevar, es algo progresivo, que nos quiere enseñar eso que dice 1 Corintios, precisamente, que nos dice lo que ni el ojo vio, lo que ni el oído oyó, ni lo que el corazón del hombre llegó, lo que Dios preparó para los que le aman. Eso es lo que Dios nos quiere enseñar. Lo que tu ojo no ha oído, lo que tu ojo no ha visto, lo que tu oído no ha oído, ni lo que al corazón del hombre ha llegado. Esa es la cosa. En esa debilidad, en tu debilidad es donde la gracia de Dios te va a visitar. En tu debilidad es donde la gracia de Dios te va a visitar. No va a entrar en nuestra vida como... Dios no entra en nuestra vida como un mérito a mi perfección. Si Dios entró con el 100% de mis debilidades y de mis imperfecciones, no va a entrar como un mérito a lo que yo soy. No. Va a entrar en tu vida y va a continuar trabajando en tu vida a pesar de tu debilidad. Amén. Con tu debilidad. Amén. Este aguijón en la carne es a veces lo que nos rompe, nos hace romper ese corazón de piedra que muchas veces tenemos. Es lo que nos va a hacer sensibles a todo y a todos. Nuestro aguijón es el que nos va a desdoblegar. Nuestro aguijón es el que nos va a afligir y muchas veces el que nos va a humillar. Y muchas veces, a lo mejor esa oración que has tenido al principio, que llevas mucho tiempo pidiéndole a Dios que lo quite, como Pablo, de manera incesante, un día y otro día y otro día, y ves que no es quitado eso. Pues Dios nos dice lo mismo que le dijo a Pablo. Bástate mi gracia, le respondió Jesús a Pablo. Y es lo que nos dice hoy día. Mi gracia te es suficiente. Mi gracia te es suficiente. Amén. Es suficiente porque esa debilidad que tú tienes, y ya estoy acabando ya, ¿verdad? Esa debilidad que tú tienes es la debilidad de la que Dios se va a usar para seguir formando al Hijo de Dios en ti. Porque ese es el propósito de un cristiano. El propósito por el que tú eres cristiano es para que te parezcas más a Jesús. Amén. Para que te parezcas más Amén. a Jesús. Amén. Romanos 8:29. Él está formando la imagen de Cristo, la imagen del Hijo de Dios en ti. En ti. ¿Y cuál es la voluntad de Dios? 1 Tesalonicenses, todo Pablo. Tu santificación. Y para tu santificación necesitas tu aguijón. Para tu santificación necesitas tu debilidad. Por eso no lo quita. Esa debilidad tuya, que Dios no quita, vas a tener que lidiar con ella. Pero no estás solo. No estás solo. No estás solo. Sino que Dios, a partir de ella, va a hacer que crezcamos, va a hacer que estés más agarrado a Cristo, como Pablo dijo, para que no nos crezcamos, para que nos creamos que eso viene de mí, a pesar de que puedas tener motivos para enorgullecerte, pero esa debilidad, Dios le va a valer para que crezcas en Cristo y para que la imagen de Cristo, como decía Pablo, dice, sufro dolores de parto hasta que Cristo sea formado en vosotros. Amén. Y esa debilidad es parte de la formación de Cristo en tu vida, en tu carácter, en todo. Si lo fue con Pablo y era el apóstol. Por eso, todo lo que nos sucede debemos de entenderlo como parte del trato de Dios con nosotros. Amén. Parte del trato con Dios. No caigamos en la
¿cómo decirlo? En el error de creernos que Dios es menos poderoso porque no me quita la debilidad. A Dios, el Padre no le quitó al Hijo el sufrimiento de la cruz. Y era el mismísimo Hijo de Dios. Nosotros somos hijos de Dios en minúscula. Él es el Hijo de Dios en mayúscula. Amén. Somos hijos en el Hijo. Hijos en el Hijo. Amén, amén. Y si Cristo sufrió, nosotros sufrimos, pero tenemos un propósito en mitad de ese sufrimiento. Es que Cristo está formando a Cristo en nosotros. ¿Sabes qué? Dios está formando a Cristo dentro de nosotros. Y esa debilidad, Dios la quiere usar y se quiere basar en ella. Amén. Amén. Muy bueno, Joseba. Muy bueno. Dios te bendiga. Mira, permanece sentado. Siempre cuando llegan los músicos, digo, levantaros todos, vamos a adorar a Dios. Vamos a adorar a Dios, pero de momento permanece sentado. Y yo al final voy a hacer una oración. Y esa oración va a ser por las personas que, según vayan sintiendo, se van poniendo de pie en el lugar donde están, o incluso si quieres llegar hasta aquí. A veces uno piensa que Dios le va a tocar más aquí delante que allá atrás, pero Dios te puede tocar allí donde estás como aquí adelante, pero tienes la libertad. Pero quiero decirte una cosa en esta mañana, que quizás a veces te hace falta escucharlo en el fondo de tu espíritu, porque yo lo he escuchado muchas veces. Y yo muchas veces he escuchado en medio del clamor de una oración, y he escuchado en mi espíritu: Corsino, has hallado gracia delante de mí. Amén. Y yo quiero decirte en esta mañana, por tu nombre, tú conoces tu propio nombre, que el Señor te dice: has hallado gracia delante de mí. Amén, amén. Y Gloria a no hay cosa Dios. más grande que tú puedas sentir en lo profundo de tu ser, que la gracia de Dios está sobre tu vida. Amén. Y lo que hacemos en esta mañana es administrar pues esa multiforme gracia de Dios y orar a veces por las personas, orar y repartir la gracia que Dios reparte en cada uno. Y así que vamos a cantar y vamos a adorar a Dios. Sumérgete unos instantes, no te importe todavía la hora, ¿qué más da 5 minutos arriba que 5 minutos abajo? Sumérgete en la adoración a Dios, y si vas sintiendo, pues te pones de pie ahí donde está, que yo voy a hacer una oración desde aquí por todos. Y entonces vamos a dejar que nos ministre con la adoración a Dios. Aleluya. Sí, Señor. Aleluya.